Aprendo en casa. Queridas familias y preadolescentes, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Como parte de las actividades de la escuela, seguramente celebraron la llegada de la primavera. Probablemente vieron imágenes en las que se la representa con días soleados, cielos despejados, plantas que florecen y pájaros que cantan. Pero, ¿en realidad observamos que es así? ¿Cómo se dio la última primavera en tu localidad? ¿Es así en todos los lugares? ¿Ocurre al mismo tiempo en diferentes lugares del país y del mundo? Para las próximas 2 semanas, planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué se producen las estaciones? ¿Qué las caracteriza y cómo influyen en los seres vivos? A partir de la investigación, el reto será organizar un juego para dar a conocer tus hallazgos y promover la reflexión sobre ellas. Disfrutarán el hacer este juego. A partir del reto, esta semana las y los estudiantes leerán poemas e investigarán y explicarán científicamente por qué se producen las estaciones y también cómo la energía se distribuye sobre la Tierra, originando las zonas climáticas. Asimismo, compararán fracciones sobre el tiempo que dura el día y la noche. Además, explicarán los factores de vulnerabilidad frente a los desastres en su localidad. Y desde arte y cultura profundizarán sobre el conocimiento de la naturaleza a partir de la observación. De esta manera, la próxima semana podrán organizar un juego en el que comuniquen sus hallazgos y promuevan la reflexión sobre ellos. Recuerden que también pueden complementar el tiempo con la experiencia de Leemos Juntos, un espacio para compartir y promover en familia el placer de leer. Organicen su tiempo para el desarrollo de las actividades. Pueden finalizar el mismo día o al siguiente, avanzando a su propio ritmo. Asegúrense de incluir los trabajos en su portafolio. ¡Empecemos! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenos días, niñas y niños del quinto y sexto grado de la institución educativa 2236 de Wuhan. Muy bien, y llegamos a la semana número 22. Desde el 31, desde hoy día hasta el 4 de septiembre, nuestra experiencia de aprendizaje se titula Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. ¿Y qué haremos para ayudarnos a entender el reto de esta semana? Primero, vamos a leer poemas relacionados con las estaciones del año. También investigaremos por qué se producen las estaciones del año y las zonas climáticas de la Tierra. A la vez resolveremos problemas con fracciones de tiempo en situaciones cotidianas. Crearán un juego de cooperación para practicarlo en familia. Explicarán los factores que incrementan los riesgos de desastres en tu localidad. Y por último, elaborarán una representación gráfica de la naturaleza. ¿Y cuáles son las actividades para esta presente semana? El día de hoy nuestra actividad se titula Leemos textos literarios. El día martes, ¿por qué se producen las estaciones del año y qué las caracteriza? Parte 1. El día miércoles, ¿por qué se producen las estaciones del año y cuáles son sus características? Parte 2. El día jueves, comparamos fracciones de tiempo que empleamos en algunas actividades cotidianas. Y el día viernes, nuestra actividad se denomina Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales. Muy bien, niñas y niños del quinto y sexto grado, bienvenidos a la semana número 22. Y le damos inicio el día de hoy con nuestra siguiente actividad.
leemos textos literarios. Muy bien, esta actividad está relacionada con el área de comunicación. Muy bien, niñas y niños, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Bien, niños, ahora vamos a conocer nuestro propósito para el día de hoy. Para iniciar esta gran semana, niños y niñas leerán textos literarios mediante los cuales conocerán cómo los seres humanos recibimos, apreciamos y convivimos con cada una de las estaciones del año. Nuestra meta, reflexionar a partir de los textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Recursos para la actividad de hoy: cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero, lápices de colores o plumones y el texto Los poemas Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Bien, niñas y niños, el día de hoy en nuestra actividad vamos a reflexionar sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de los poemas. Desde que existe la palabra, hay poesía. Está en todas partes, en los eslóganes de la publicidad de un producto, en los grafitis de algunas paredes de la ciudad, en las palabras enamoradas de un joven o cuando expresamos nuestra admiración por la naturaleza. Claro, sí, por la naturaleza. Por ejemplo, por las aves que trinan en una mañana de primavera, por una imponente puesta de sol en verano, por los huracanados vientos de otoño o por la nieve que copa caprichosamente las montañas en invierno. Y es que incluso la naturaleza y sus cíclicos cambios de estación son fuente de inspiración para poetas y poetisas, quienes se toman un tiempo para pensar y reflexionar sobre cómo decimos lo que pensamos de una forma bella. Ellas y ellos se encuentran constantemente en un quehacer reflexivo y sus motivaciones son diversas: la naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. Muy bien, niños, antes de iniciar nuestra actividad, vamos a recordar. En tu etapa escolar seguro que declamaste, leíste o escuchaste muchos poemas, canciones, rimas, gitánforas y trabalenguas que pudiste disfrutar. El leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante y en algunos casos también divertida, como leer un cuento, ver una película, escuchar una melodía, bailar la música de nuestra preferencia o apreciar una bella pintura. Ahora, vamos a profundizar más sobre el tema. En cada poema, los poetas y las poetisas expresan sus sentimientos, pensamientos y emociones mediante imaginación, la rima y el uso de recursos literarios. De esta manera despiertan los sentidos de sus lectores. No se preocupan solo en comunicar el mensaje, sino en la forma como quieren transmitir. Por ejemplo, veamos, niños y niños. Ejemplos de poemas. Tenemos el poema 1, un fragmento, ¿no? Tenemos el poema 2 y el poema 3, ¿no? Formas de escritura del mensaje, poéticamente y narrativa, ¿no? Dice el poema 1: modesto es el otoño como los leñadores, cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Oda al otoño de Pablo Neruda. Narrativa: el otoño es sencillo
y durante esta estación el trabajo es arduo. A ver, poema 2. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de las sierras. Antonio Machado. Narrativa. Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Y el ejemplo número 3. Érase un hombre de una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy bárbaro. A una nariz de Francisco de Quevedo. Y en la narrativa, era un hombre con una nariz muy grande. Muy bien, niños, estamos viendo y estamos analizando a los poetas, ¿no? Y las poetas, cómo expresan sus sentimientos, pensamientos y emociones mediante la imaginación, ¿ya? Y la rima y el uso de los recursos literarios. De esta manera, ellos despiertan los sentidos de sus lectores. Ojo que ellos no se preocupan solo de comunicar el mensaje, sino la forma como quieren transmitirlo. Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo los poetas transmiten sus sentimientos. Bien, si comparamos las dos formas de transmitir un mismo mensaje, poética y narrativa, nos daremos cuenta de que la intención de las poetas y los poetas es que el mensaje se exprese con belleza, a partir de la rima y una gran imaginación. Emplean recursos literarios que generan efectos expresivos en el texto. Por ejemplo, comparan aquello de lo que se habla para describirlo mejor. Poema 1. Repiten sonidos o palabras al inicio de cada verso. Poema 1 y 3. Colman de cualidades o adjetivos cada imagen para darle un significado peculiar. Poema 2 y 3. Y engrandecerla describiendo o ironizar sobre ella. Muy bien, niños, ya hemos recordado acerca de este género o textos que vamos a leer el día de hoy, ¿ah? Que son los poemas. Ahora vamos a prepararnos para leer, ¿ya? El día de hoy. Van a tener la oportunidad, niños, de disfrutar 4 sonetos bajo el título Los poemas Las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Antes de leerla o antes de la lectura, les voy a recomendar lo siguiente. Lean el recuadro con los datos referenciales de los poemas. Eso te ayudará a comprenderlo mejor. Lee los títulos de los poemas y observa cómo se relaciona. Mediante estas preguntas, reconoce que los 4 poemas son sonetos. ¿Cuántas estrofas tienen? ¿Cuántos versos tiene cada estrofa? ¿Cuántos versos hay en total? ¿Los poemas tienen rima? Revisa la meta de la actividad del día de hoy y vas a responder en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Con qué propósito leeré? Bien, ¿qué es un soneto? El soneto es un tipo de composición poética compuesta de 14 versos, organizados en 4 estrofas, 2 cuartetos, estrofa de 4 versos y 2 tercetos, estrofa de 3 versos.
Bien, niños, vamos a leer los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Durante el proceso de lectura, niños, tengan en cuenta lo siguiente. Realicen la primera lectura de cada poema en voz alta, como si declamaran solo para ti. Dale sentido a los versos con ritmo que propongas. Si no les encuentra sentido en un primer momento, vuélvelos a leer. Identifica la relación entre los versos, respeta los signos de puntuación y haz las pausas necesarias. Si no comprendes algunas palabras a partir del texto, busca el significado en el diccionario. Ahora sí, vamos a disfrutar del placer de leer. Luego, vas a realizar una segunda lectura con mayor detenimiento, es decir, lee los poemas con calma y relee aquellas estrofas que te agraden más. No olvides identificar la voz de quien se expresa en cada poema. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quiénes se refiere? Bien, Antonio Vivaldi es un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Era un concertista de música clásica muy importante de su época. ¿Ya? Luego de la lectura también van a conocer más sobre este poema italiano, ¿ya? Que es el autor de las 4 estaciones, que representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos pasajes que describen a cada estación, la primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto por cada estación del año, que aunque siendo compositor antes que poeta, expresan con belleza su composición musical. La siguiente traducción al español que leerán de estos poemas es del poeta cubano David Chirixián. Ten en cuenta que estos sonetos son de los inicios del siglo XVIII. Bien, vayamos a leer. Voy a leer la primera estación y ustedes van a hacer lo propio con las siguientes 3 estaciones. ¿Ya? La primavera. Llegó la primavera y de contento las aves la saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto. El aire cubre con su negro manto truenos, rayos, heraldos de su adviento, y acallándolos luego, aves sin cuento, tornan de nuevo a su canoro encanto. Bien, ese es 2 estrofas de la primavera. Ustedes, niños y niñas del 5º y 6º grado, van a leerlo, van a leer las 4 estaciones, ¿ya? La primavera, verano, otoño, invierno. Lo van a hacer con las sugerencias dadas, ¿ya? La primera lectura vas a hacerlo con voz alta, ¿ya? Con el sentimiento que tú le quieras dar a cada palabra, a cada verso, ¿ya? De estas 4 estaciones. La primavera, el verano, el otoño y el invierno. Muy bien, niños. Luego de leer los poemas, vas a responder las siguientes preguntas, ¿ya? Bueno, ya saben que tienen que hacerlo en el cuaderno o en una hoja de reuso para después poder archivarlo en nuestro portafolio. ¿Cuáles son las preguntas? A ver. ¿Quién es el autor de los poemas?
para qué los escribió. ¿Ya? Vas a elegir el poema que más te haya gustado y luego vas a responder cómo utiliza el autor los recursos literarios en ese poema. Vas a identificar en cada poema aquellas palabras o frases que caracterizan a cada estación. Luego responde, según el autor, cómo es cada estación. Sobre la primera estrofa del poema, La primavera, responde, ¿por qué las aves están contentas? ¿A qué se refiere la expresión al son del blanco viento? ¿Quiénes fluyen en tanto? En los 4 poemas, el poeta cuenta alguna actividad que realizan los seres humanos, identifícalas y explica cómo van cambiando según cada estación. Puedes hacer un dibujo que exprese el proceso de estos cambios. ¿Ya? Acá, niños, están los retos que el día de hoy nosotros vamos a desarrollar. Vas a volver a leer el poema que más te gustó y te vas a preguntar, ¿este poema caracteriza cómo es esa estación en mi región? ¿En qué se parece? En mi región, esa estación que otras caracterizan tiene, ¿crees que empleó o el empleo de rimas en la creación de los poemas les haya aportado belleza? ¿Ya? ¿Y por qué? ¿No? Tienes que argumentar tu respuesta. A ver, como se habrán dado cuenta o se habrán percatado, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en un lugar de Europa, no necesariamente en todo el mundo. Asimismo, habrás notado que presentan un amplio uso de recursos literarios debido a que el siglo XVIII, esa era la tendencia, denominada estilo barroco. Ahora, imagina y responde, ¿cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su concierto para violín y orquesta denominada Las 4 Estaciones? ¿Cómo serán los conciertos donde se interpretan musicalmente las 4 estaciones de Vivaldi? ¿Ya? Vamos a imaginar, niños, estos versos, estos poemas, o este poema que él ha escrito, lo escribió para que sean representados en los conciertos, ¿ya?, de violín, donde se interpreta o donde se interpretó musicalmente las 4 estaciones de Vivaldi. Muy bien, niños, ahora en el siguiente cuadro ustedes van a revisar sus respuestas anteriores y, de ser necesario, las van a mejorar. ¿Ya? Aquí está el cuadro y a partir de las preguntas del cuestionario, ¿ya? Son 7 preguntas que tú le tienes que dar respuesta sí o no, ¿ya? ¿Y para qué? Bueno, si respondes sí, felicitaciones porque has logrado comprender y desarrollar y dar respuestas a las preguntas de la plataforma. Si dices no, bueno, esta opción es para que tú regreses a las respuestas anteriores y las puedas mejorar, ¿no? Argumentar mejor tus respuestas a cada pregunta establecida, ¿ya? También ten en cuenta que has leído estos textos poéticos para conocer más sobre ellos y reflexionar acerca de cómo las estaciones del año influyen en nuestras vidas, que es lo que profundizarás en los siguientes días. Bien, niños, luego de leer el poema de Vivaldi, Las 4 Estaciones, vas a
reunirte con tu familia, ¿ya? Le vas a leer los poemas de Vivaldi según cómo lo hayas entendido. Vas a tener en cuenta también la postura de tu cuerpo, los gestos de tu rostro y el tono de tu voz. Les vas a comentar en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la manera en que tu región vivencian las estaciones del año. Cuéntales que estos poemas han sido reproducidos en piezas musicales denominadas por Vivaldi como las 4 estaciones y que pronto las disfrutarán juntos. Bien, ahora vamos a reflexionar, niños, ¿ya? ¿Qué aprendí hoy sobre los poemas? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué reflexiones vinieron a mi mente sobre las estaciones del año? ¿Qué se me hizo fácil y difícil en la lectura de los poemas? ¿Por qué? ¿Qué haré para mejorar? Recuerden, niños, organizar sus anotaciones en el portafolio, pues esto les servirán para la actividad de arte y cultura. Bien, niños, hemos llegado a la parte final de la actividad del día de hoy, lunes 31 de agosto. ¿Ya? El día de hoy hemos leído y también hemos compartido estos textos literarios, ¿no? Las 4 estaciones de Vivaldi. Espero que les haya agradado esta sesión y que todos tengan un buen día. Será hasta el día de mañana. Permiso.